Al llegar a limpiar la mansión de lujo, la limpiadora quedó paralizada al darse cuenta de que el millonario era su esposo que falleció hace 8 años. Se acercó y la mañana se desplegaba sobre San Miguel de Allende con esa luz dorada que hacía brillar las fachadas coloniales. Francisca Ramírez ajustó su uniforme gris antes de tocar el timbre de la imponente mansión. Sus manos, ásperas por años de trabajo con productos de limpieza, sostenían una bolsa desgastada donde guardaba sus pertenencias. «Buenos días, señora Francisca», la recibió Mercedes, la ama de llaves, una mujer de rostro amable y cabellos plateados. «Pase, pase. Hoy tenemos mucho que hacer. El señor Montero llegó anoche sin avisar». Francisca sintió un nudo en el estómago. No esperaba encontrarse con el dueño de la casa en su primer día. La agencia de limpieza le había asegurado que la mansión estaba vacía, que solo debía prepararla para la llegada de los propietarios el fin de semana. «¿El patrón está aquí?», preguntó, tratando de disimular su nerviosismo. «Sí, pero no se preocupe. Don Alejandro casi nunca sale de su despacho cuando está trabajando, ni se enterará que usted anda por aquí». Francisca siguió a Mercedes por los pasillos de mármol, escuchando atentamente las instrucciones. La mansión era como un palacio, con techos altísimos y muebles que seguramente costaban más que todo lo que ella poseía. Mientras la ama de llaves le explicaba la rutina, Francisca no podía evitar pensar en sus hijos. Carmen estaría ya en la escuela, Roberto practicando guitarra en el receso, y la pequeña Lupita en su terapia semanal. «Esta es la biblioteca», dijo Mercedes, abriendo unas puertas de madera tallada. «Don Alejandro es muy maniático con sus libros. Solo hay que quitar el polvo», pero sin cambiarlos de lugar. La biblioteca era impresionante, con estanterías que llegaban hasta el techo y una escalera móvil para alcanzar los tomos más altos. La luz entraba por ventanales enormes, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como pequeñas estrellas. «Voy a traerle los productos especiales para la madera». «Espere aquí», indicó Mercedes antes de salir, sola en aquella habitación imponente. Francisca comenzó a recorrer el lugar con la mirada. Sus ojos se detuvieron en un retrato sobre la chimenea. Un hombre de porte elegante, con traje oscuro y mirada penetrante. Algo en ese rostro le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar qué. Se acercó para observar mejor la pintura cuando escuchó una puerta abrirse detrás de una de las estanterías. Se giró sorprendida, y entonces el tiempo pareció detenerse. Frente a ella estaba un hombre alto, de complexión atlética y cabello negro perfectamente peinado. Vestía una camisa blanca arremangada que contrastaba con su piel bronceada. Una cicatriz fina atravesaba su ceja izquierda, pero fueron sus ojos, de un azul profundo como el océano en calma, los que la paralizaron por completo. Esos ojos, los conocía, los había mirado durante años al despertar cada mañana, los había visto brillar de alegría, oscurecerse de deseo, llenarse de lágrimas. Miguel, el nombre escapó de sus labios como un suspiro, casi inaudible. El hombre la miró confundido, con el ceño ligeramente fruncido. «Disculpe, señora, me parece que me confunde con alguien más», respondió con voz grave y educada. «Soy Alejandro Montero, el dueño de esta casa». Su voz sonaba diferente, más refinada, con un acento distinto al que recordaba, pero algo en ella, un ritmo, una cadencia particular, despertó un eco del pasado en Francisca. «Perdón, señor, yo», balbuceó sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «Es que se parece mucho a alguien que conocí». «No se preocupe», respondió él con una sonrisa cortés pero distante. «Usted es Francisca Ramírez, señor, de la agencia de limpieza». El hombre asintió y caminó hacia su escritorio. Sus movimientos eran elegantes, estudiados, como si hubiera sido educado en los mejores colegios europeos. Y sin embargo, había algo en su forma de caminar, en cómo inclinaba ligeramente la cabeza, que era idéntico a Miguel. «Bien, señora Ramírez, puede continuar con su trabajo. Yo estaré ocupado un rato más y luego saldré. No se preocupe por hacer ruido». Francisca asintió, incapaz de articular palabra. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas en los bolsillos de su delantal. El hombre volvió a su trabajo, aparentemente ajeno al terremoto emocional que acababa de provocar. Mercedes regresó con los productos de limpieza, y Francisca comenzó a trabajar mecánicamente,
mientras su mente viajaba 8 años atrás. El mar estaba embravecido aquella tarde. Las nubes negras se amontonaban en el horizonte cuando Miguel la besó por última vez antes de subir al barco. «Volveré antes de la cena, te lo prometo», le dijo con una sonrisa que iluminaba sus ojos azules. «Solo será una prueba rápida del sistema, si funciona como espero. Nuestras vidas cambiarán para siempre». Francisca lo abrazó con fuerza, sintiendo un extraño presentimiento. «Ten cuidado, mi amor. No me gusta cómo se ve el cielo». «No te preocupes», respondió él, acariciando su mejilla. «He navegado en peores condiciones. Además, este sistema está diseñado precisamente para mejorar la navegación en tormentas. ¿Qué clase de inventor sería si no pruebo mi creación cuando más se necesita?» Ella sonrió, admirando su pasión y determinación. Era eso lo que la había enamorado desde que lo conoció en la universidad, donde ella estudiaba administración antes de tener que abandonar por falta de recursos. «Los niños quieren que les leas un cuento esta noche», le recordó. «Se lo prometiste a Lupita, y cumpliré esa promesa», afirmó él con convicción, besándola una vez más antes de alejarse hacia el muelle. Esa fue la última vez que lo vio. El barco desapareció en la tormenta. 3 días después encontraron los restos destrozados contra las rocas. Del brillante ingeniero naval Miguel Sánchez no quedó ni rastro. «¿Se encuentra bien, señora?». La voz de Mercedes la trajo de vuelta al presente. Francisca se dio cuenta de que había estado inmóvil, con el plumero en la mano, mirando fijamente al hombre que trabajaba en el escritorio. «Sí, solo estoy un poco mareada. Venga, vamos afuera a tomar aire», sugirió Mercedes. Tomándola del brazo, una vez en el pasillo, Francisca se derrumbó contra la pared, respirando agitadamente. «¿Qué le pasa? Está pálida como una muerta», dijo Mercedes preocupada. «Ese hombre», susurró Francisca, «ese hombre es idéntico a mi esposo». «¿Su esposo? ¿El que falleció hace años?». Francisca asintió, incapaz de contener las lágrimas. «Es imposible, lo sé, pero es él, Mercedes, es Miguel. Hasta tiene el mismo lunar en la base del cuello. Lo vi cuando se inclinó. Sus ojos, sus manos, su voz se quebró. Dios mío, ¿me estaré volviendo loca?». Mercedes la miró con compasión. «A veces el dolor nos hace ver cosas. Misha, la mente nos juega malas pasadas. No, no es eso. Es él. Tiene que ser él». Sin más explicaciones, Francisca recogió su bolsa y salió corriendo de la mansión. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. Corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que las lágrimas le nublaron la vista y tuvo que detenerse en una pequeña plaza. Se sentó en una banca, temblando. ¿Cómo era posible? Miguel había muerto. Ella misma había reconocido sus pertenencias recuperadas del naufragio, había visto los restos del barco, había llorado sobre una tumba vacía, pero esos ojos que parecían contener el mar entero, no podía estar equivocada. Con determinación, sacó su teléfono móvil y buscó Alejandro Montero en Internet. Aparecieron decenas de artículos sobre el exitoso empresario naval, heredero del Imperio Montero. En las pocas fotografías disponibles, siempre aparecía de perfil o parcialmente oculto, como si evitara deliberadamente las cámaras. Un artículo mencionaba que había aparecido en el mundo empresarial hace aproximadamente 7 años, poco después de la muerte de Ernesto Montero, como un primo lejano que había estudiado en Europa. No había registros anteriores a eso, ni fotografías de su juventud. Francisca apretó el teléfono con fuerza, mientras una certeza se instalaba en su corazón. No estaba loca. Alejandro Montero era Miguel Sánchez, su marido, el padre de sus hijos, y ella iba a descubrir qué había pasado realmente hace 8 años, aunque fuera lo último que hiciera en la vida. El despertador sonó a las 5:00 de la mañana, como todos los días. Francisca estiró el brazo para apagarlo antes de que despertara a Lupita, que dormía en la cama contigua. Se levantó con cuidado, sintiendo el frío del piso en sus pies descalzos, mientras recorría el pequeño pasillo hacia la cocina. Puso agua a hervir y preparó los almuerzos para sus 3 hijos. Mientras untaba mantequilla en el pan, sus pensamientos volvieron a la tarde anterior, al rostro de Alejandro Montero, a esos ojos que tantas veces había soñado durante estos 8 años. «Otra vez despierta tan temprano, mamá». Carmen apareció en la puerta de la cocina,
ya con el uniforme escolar puesto. «Hay que trabajar, mi vida», respondió Francisca con una sonrisa cansada. «¿Ya está listo tu proyecto de ciencias?» «Sí, lo terminé anoche. Oye, ¿estás bien? ¿Ayer llegaste como zombi de ese trabajo nuevo?» Francisca dudó un momento. Carmen, con sus 15 años, era demasiado perceptiva. Siempre había sido así. Desde pequeña. «Estoy bien, solo cansada. Es una casa muy grande, más grande que la de Doña Esperanza», preguntó la chica mientras se servía café. «Como 10 veces más grande, con piscina, biblioteca, jardines». Francisca calló, temiendo que su voz la traicionara al recordar el encuentro en la biblioteca. Carmen la observó con curiosidad, pero no insistió. En cambio, comenzó a ayudarla con el desayuno mientras le contaba sobre su proyecto escolar, un estudio sobre enfermedades cardíacas hereditarias, inspirado en la condición de Lupita. A las 6:30, Roberto y Lupita ya estaban levantados. El desayuno transcurrió entre las habituales conversaciones matutinas, tareas escolares, la próxima cita médica de Lupita, el concierto donde Roberto tocaría con su grupo de la escuela. «Mami, ¿me compras las medicinas hoy?», preguntó Lupita mientras Francisca le trenzaba el pelo. «La enfermera dice que solo me quedan para 3 días». «Claro que sí, mi cielo. Hoy mismo paso por la farmacia». Lo que no dijo fue que tendría que pedir un adelanto en la agencia de limpieza. El tratamiento de Lupita consumía casi la mitad de sus ingresos mensuales. Después de dejar a los niños en la escuela, Francisca tomó el autobús hacia el centro. Tenía 2 horas antes de presentarse en otra casa para limpiar. 2 horas que planeaba usar para investigar más sobre Alejandro Montero. A 15 kilómetros de allí, en la lujosa mansión de San Miguel de Allende, Alejandro Montero nadaba con vigorosas brazadas en la piscina climatizada. 50 vueltas cada mañana, sin excepción. La rutina era importante para él. Un ancla en una vida que a veces sentía extrañamente vacía. Salió del agua y se secó mientras observaba el amanecer sobre los tejados coloniales. Un mayordomo se acercó con una bandeja. «Su desayuno está listo en la terraza, señor». Y la señora Victoria llamó para recordarle que debe tomar su medicación. «Gracias, Ernesto. Dígale a la señora que no necesita recordármelo cada mañana. No soy un niño». El mayordomo asintió y se retiró discretamente. Alejandro suspiró. Victoria, su madre adoptiva, como él la llamaba, lo trataba como si fuera incapaz de cuidarse solo, entendía su preocupación. Después de todo, el accidente que sufrió años atrás había sido grave, pero a veces su sobreprotección resultaba asfixiante. Se vistió con un traje hecho a medida y desayunó mientras revisaba correos electrónicos en su laptop. La naviera Montero estaba a punto de cerrar un contrato millonario con una empresa china y él personalmente supervisaría las negociaciones. Luego debería volar a Nueva York para reunirse con inversionistas. Una vida perfecta, pensarían muchos, y sin embargo, algo faltaba. Había días en que se despertaba con una angustia inexplicable, como si hubiera olvidado algo crucial. Sus médicos lo atribuían a secuelas del traumatismo craneal que sufrió, pero él sospechaba que era algo más profundo. Tomó las pastillas que estaban junto a su café, 2 blancas para la presión arterial, una amarilla para la condición neurológica, que Victoria siempre mencionaba sin dar detalles. No recordaba mucho sobre el accidente que casi le costó la vida, solo fragmentos confusos. Agua, oscuridad, desesperación. Su teléfono sonó. Era Victoria. «Buenos días, querido. ¿Ya tomaste tus medicinas?» «Acabo de hacerlo», respondió controlando su irritación. «Estoy perfectamente, Victoria. No necesito que me supervises constantemente. Solo me preocupo por ti, Alejandro. No olvides que el doctor Ruiz dijo que cualquier interrupción en tu tratamiento podría provocar esas confusiones que tuviste el año pasado». Alejandro recordó vagamente aquel episodio. Por alguna razón, había empezado a cuestionar aspectos de su pasado, a tener sueños extraños, a sentir que su vida era una especie de obra de teatro donde interpretaba un papel asignado. Victoria había llamado al médico inmediatamente, y después de ajustar su medicación, todo volvió a la normalidad. «No lo olvidaré», prometió secamente. «Tengo que colgar, Victoria. Estoy ocupado». Después de terminar la llamada, se quedó mirando pensativamente las pastillas que acababa de tomar. ¿Qué contenían realmente? Nunca había cuestionado su tratamiento, confiando en Victoria y en el Dr. Ruiz, pero últimamente
Una pequeña semilla de duda había comenzado a crecer. Francisca salió de la biblioteca municipal con más preguntas que respuestas. Había encontrado varios artículos sobre los Montero, una de las familias más ricas e influyentes de México. Ernesto Montero, fundador del imperio, había revolucionado la industria naval con un sistema de navegación innovador décadas atrás. Tras su muerte por un infarto, su viuda Victoria tomó las riendas junto con su sobrino, Alejandro, mientras que su hijo biológico, Enrique, ocupaba un cargo menor en la empresa. Lo extraño era que no existían registros de Alejandro Montero antes de su aparición como heredero. Ninguna foto de juventud, ningún artículo universitario, nada, como si hubiera surgido de la nada 7 años atrás, exactamente cuando Miguel desapareció, en el autobús hacia su siguiente trabajo. Francisca repasó mentalmente lo que sabía de aquella fatídica noche. Miguel había salido a probar su invento en medio de una tormenta. El barco se encontró destrozado días después. El seguro se negó a pagar la indemnización alegando negligencia al navegar en condiciones climáticas adversas, con 3 niños pequeños y sin ingresos. Tuvo que abandonar la casa que rentaban y mudarse a un barrio más humilde, donde comenzó a trabajar como empleada doméstica. 8 años de lucha diaria, de estirarse para que el dinero alcanzara, de sonreír aunque por dentro estuviera destrozada. 8 años en los que se negó a rehacer su vida sentimental, manteniendo viva la memoria de Miguel. Y ahora, este hallazgo imposible, cuando llegó a casa de doña Esperanza, una anciana amable que había sido como una abuela para sus hijos, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para concentrarse en sus tareas. «Francisca, querida, estás en la luna hoy», le dijo la señora mientras la observaba pasar el trapo por la misma superficie 3 veces. «¿Te ocurre algo?». Francisca dudó. ¿Necesitaba compartir esto con alguien o explotaría? «Doña Esperanza, ¿usted cree en milagros?». La anciana sonrió. «He vivido lo suficiente para saber que hay cosas que la ciencia no puede explicar». «¿Por qué lo preguntas?». Ayer vi a un hombre que es idéntico a Miguel, pero no solo parecido. Es él. Tiene hasta la misma cicatriz pequeña en la palma de la mano derecha que se hizo cuando Carmen era bebé». Los ojos de doña Esperanza se abrieron con sorpresa. «¿Estás segura, mi niña?». «Tan segura como que me llamo Francisca Ramírez». Pero él no me reconoció. Se llama Alejandro Montero y es un empresario riquísimo. «¿Y qué piensas hacer?». Francisca suspiró. «Necesito saber qué pasó realmente. Si es Miguel, si de alguna manera sobrevivió y perdió la memoria. Tengo que averiguarlo». Doña Esperanza le tomó las manos. «Ten cuidado, Francisca. Si es verdad lo que sospechas, hay personas poderosas que han mantenido esta mentira durante años. No irán a permitir que una...». Se detuvo, buscando palabras delicadas. «Una simple sirvienta les arruine el teatro», completó Francisca con amargura. «Lo sé, doña Esperanza, pero es el padre de mis hijos, y si está vivo, si ha estado vivo todo este tiempo mientras nosotros apenas sobrevivíamos». Su voz se quebró. La anciana la abrazó, dejándola llorar en su hombro. «A veces Dios nos pone pruebas que parecen imposibles de superar», murmuró la anciana, acariciando su cabello. «Pero nunca nos da cargas que no podamos llevar». Francisca se secó las lágrimas y asintió, recuperando su determinación. «Voy a volver a esa casa, voy a conseguir que me contraten permanentemente, y voy a descubrir la verdad, aunque sea lo último que haga». Lo que no sabía es que, en ese mismo momento, Victoria Montero recibía una llamada de una de sus espías en la mansión de San Miguel, informándole sobre la extraña reacción de la nueva empleada de limpieza al ver a Alejandro. Victoria colgó el teléfono, pensativa. Después de tantos años, no podía permitir que nada amenazara el elaborado castillo de naipes que había construido. Tomó otra llamada. «Doctor Ruiz, necesito que duplique la dosis de Alejandro inmediatamente, y quiero toda la información posible sobre una tal Francisca Ramírez». Francisca esperó nerviosa en la recepción de la agencia de limpieza. 3 días habían pasado desde su encuentro con Alejandro Montero, y no había podido pensar en otra cosa. Cada noche, después de acostar a los niños, se quedaba despierta revisando viejas fotografías de Miguel, comparando cada detalle con el hombre que había visto en la mansión. «Señora Ramírez, pase por favor», la llamó el encargado de personal. Francisca entró a la pequeña oficina donde Ramón López, un hombre de mediana edad con bigote tupido, revisaba unos documentos.
Tengo buenas noticias, dijo sin levantar la vista. La mansión Montero ha solicitado que usted sea asignada permanentemente allá. 5 días a la semana, mejor sueldo y prestaciones completas. Francisca contuvo la respiración. Era exactamente lo que había estado esperando, pero no imaginó que sería tan fácil. De verdad, pero solo estuve ahí un día. Al parecer causó buena impresión, respondió Ramón, entregándole un contrato. Aunque no entiendo por qué, si salió corriendo a media jornada. Me sentí mal, se excusó Francisca, firmando rápidamente antes de que cambiaran de opinión. ¿Cuándo empiezo? Mañana mismo. Y Francisca la miró con seriedad. No más episodios extraños. ¿Los Monteros son clientes muy importantes? Francisca asintió, sintiendo una mezcla de emoción y temor. ¿Por qué la querrían de vuelta en la mansión? ¿Acaso Alejandro había sentido algo al verla? ¿O era una trampa? Carmen observaba con atención a su madre mientras ésta se arreglaba frente al pequeño espejo del baño. Era extraño verla peinarse con tanto cuidado para ir a limpiar casas. Y más extraño aún era que hubiera sacado del fondo del armario el frasco de perfume que solo usaba en ocasiones especiales, el mismo que su padre le había regalado en su último aniversario. «Ma, ¿por qué tanto arreglo? Solo vas a limpiar, ¿no?» Francisca se sobresaltó. No había notado a su hija en el marco de la puerta. «Ay, mija, me asustaste, es que es una casa muy elegante, hay que verse presentable». Carmen no parecía convencida. «¿Segura que solo es eso? Andas muy rara desde que empezaste en esa mansión. Rara como, no sé, nerviosa, distraída. Anoche te escuché hablando sola mientras mirabas las fotos viejas de papá». Francisca sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a su hija que el hombre que creían muerto podría estar vivo, sin darle falsas esperanzas? ¿Cómo decirle que el padre por quien tanto había llorado vivía una vida de lujos mientras ellos apenas sobrevivían? «Solo son recuerdos, mi amor. A veces me da por ponerme nostálgica. Ya sabes». Carmen la miró fijamente, con esos ojos idénticos a los de Miguel, tan perspicaces que parecían leer su alma. «Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Ya no soy una niña». «Lo sé, mi cielo». Francisca la abrazó con fuerza. «Eres mi gran orgullo, pero ahora se me hace tarde. Cuida a tus hermanos y recuerda que Roberto tiene que tomar su medicina después de almorzar». La mansión parecía aún más imponente en su segundo día. Francisca entró con determinación, ocultando su nerviosismo. Mercedes la recibió con una sonrisa amable. «Qué bueno que volviste. Pensé que te habíamos espantado», bromeó la ama de llaves. «Para nada. Perdón por irme así el otro día, es que me sentí mal de repente». Mercedes la miró con curiosidad, como si quisiera preguntar más, pero se limitó a mostrarle el armario de suministros y explicarle las rutinas diarias con más detalle. «Don Alejandro no está hoy, así que puedes empezar por su despacho y habitación. Generalmente no le gusta que entren cuando él está». Francisca sintió una mezcla de alivio y decepción. Quería verlo de nuevo, confirmar sus sospechas, pero también temía otro encuentro tan impactante como el primero. La habitación principal era elegante y minimalista, todo impecablemente ordenado, sin objetos personales a la vista, como una suite de hotel de lujo. Mientras cambiaba las sábanas de seda, Francisca aspiró disimuladamente el aroma. Algo en él le resultaba familiar, bajo las capas de colonia cara. Al abrir el cajón de la mesa de noche buscando algo, cualquier cosa, que conectara a este hombre con Miguel, encontró frascos de medicamentos. Rápidamente tomó fotos con su teléfono para investigarlos después. En el baño, analizó los productos de aseo personal. Miguel era alérgico a ciertos ingredientes. Si Alejandro usaba productos especiales para las mismas alergias, sería otra prueba. Efectivamente, encontró el mismo tipo de jabón hipoalergénico que Miguel siempre usaba. El despacho fue aún más revelador. En un panel oculto en la pared, protegido por una pequeña caja fuerte, cuya combinación estaba anotada disimuladamente en un papel bajo el teclado de la computadora, una costumbre que Miguel también tenía, encontró una libreta con anotaciones y dibujos. Los dibujos eran indudablemente del estilo de Miguel, trazos precisos de mecanismos navales, fórmulas, pequeños esquemas en los márgenes, aunque la letra parecía ligeramente distinta, más estilizada. La forma de abreviar ciertas palabras técnicas era idéntica.
Francisca fotografió algunas páginas antes de devolverlo todo exactamente a su lugar. Su corazón latía desbocado. Cada descubrimiento confirmaba sus sospechas, pero también generaba nuevas preguntas. ¿Cómo había terminado Miguel convertido en Alejandro Montero? ¿Por qué no recordaba su vida anterior? ¿Quién estaba detrás de esta elaborada mentira? Al salir del despacho, se encontró con Mercedes, que la observaba con expresión indescifrable. ¿Encontró algo interesante?, preguntó la mujer mayor. Francisca palideció. Solo estaba limpiando, como me indicó, respondió, intentando sonar casual. Señora Francisca, no soy ciega, dijo Mercedes, acercándose y bajando la voz. Vi cómo miró al patrón el otro día, como si hubiera visto un fantasma, y ahora la encuentro husmeando en su despacho con una expresión que parece que descubrió un tesoro. Yo no estoy acusándola, interrumpió Mercedes. Solo quiero saber qué está pasando. Llevo 30 años trabajando para la familia Montero. He visto cosas que no encajan. Francisca dudó. ¿Podía confiar en esta mujer? ¿Hiciera una trampa para que revelara sus sospechas? ¿Qué tipo de cosas?, preguntó cautelosamente. Mercedes miró hacia ambos lados del pasillo antes de responder. Don Alejandro llegó a la familia en circunstancias extrañas. Yo trabajaba en la casa principal de Ciudad de México cuando lo trajeron. Estaba inconsciente. Lo llevaron directo a una habitación aislada con médicos privados. La señora Victoria nos prohibió hablar de ello. Dijo que era un familiar que había sufrido un terrible accidente. Y antes de eso, ¿lo conocía? Sabía quién era. Nunca lo había visto, admitió Mercedes. Y llevo toda mi vida trabajando para los Montero. Conozco a toda la familia. De repente apareció este primo lejano, que supuestamente heredaría todo. Un ruido en la entrada interrumpió su conversación. Mercedes se tensó. Siga con su trabajo, señora Francisca. Y tenga cuidado. En esta casa las paredes oyen. Con esas enigmáticas palabras, la ama de llaves se alejó. Dejando a Francisca con más interrogantes que certezas, Carmen salió de la escuela y, en lugar de tomar el autobús a casa, se dirigió hacia la parte elegante de San Miguel. Su madre le había mencionado vagamente dónde quedaba la mansión Montero, y después de preguntar discretamente a algunos jardineros que trabajaban en la zona, logró ubicarla. Se detuvo frente a los imponentes portones de hierro forjado, observando la propiedad. ¿Qué secreto escondía este lugar que tenía a su madre tan alterada? Desde que empezó a trabajar allí, Francisca actuaba de forma extraña. Revisaba viejas fotografías por la noche. Hacía llamadas misteriosas. Buscaba en internet información sobre los Montero. Algo no cuadraba, y Carmen estaba determinada a descubrir qué era. Su madre siempre había sido transparente con ellos, incluso en los peores momentos. Esta nueva actitud secretiva solo podía significar problemas. Mientras contemplaba la mansión, un jardinero anciano que trabajaba en los setos exteriores la miró con curiosidad. ¿Buscas a alguien, chamaca?, preguntó amablemente. Solo pasaba por aquí, respondió Carmen nerviosa. El hombre sonrió. «Te pareces mucho a alguien», comentó, entrecerrando los ojos. «A la nueva señora de la limpieza». «¿Es tu mamá?», Carmen asintió sorprendida. «Me llamo Javier», se presentó el jardinero. «Llevo más de 30 años cuidando estos jardines. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Hace calor hoy?». La invitación parecía genuina. Carmen aceptó, y mientras bebía el agua fresca, observó al anciano. Su rostro arrugado por el sol transmitía sabiduría y bondad. «Mi mamá anda muy rara desde que trabaja aquí», se atrevió a comentar. Como si hubiera visto algo que la asustó, Javier asintió pensativamente. «Esta casa guarda muchos secretos, chamaca, algunos tan viejos como yo». Hizo una pausa. «¿Tu papá vive con ustedes?». «Murió hace 8 años», respondió Carmen, extrañada por la pregunta. Era ingeniero naval. Su barco naufragó durante una tormenta. Algo en la expresión de Javier cambió sutilmente. Miró hacia la mansión, y luego de nuevo a Carmen. «Vete a casa, niña, y dile a tu mamá que tenga mucho cuidado. La señora Victoria llega mañana, y ella no es una buena persona». Antes de que Carmen pudiera preguntar más, el ruido de un coche acercándose la hizo esconderse rápidamente tras unos arbustos. Un elegante Mercedes negro cruzó los portones, que se abrieron automáticamente. A través de los cristales tintados, Carmen alcanzó a ver el perfil de un hombre, y aunque apenas fue un instante,
Ese perfil le resultó inexplicablemente familiar. Alejandro despertó sobresaltado, con la frente empapada de sudor. El mismo sueño otra vez. Se encontraba en un barco pequeño bajo una tormenta furiosa, luchando contra olas gigantescas. Una mujer gritaba su nombre desde la costa, pero no era su nombre actual. Lo llamaba Miguel, y luego oscuridad, agua helada llenando sus pulmones. Desesperación. Se levantó y caminó hasta el baño, donde se echó agua fría en el rostro. Los sueños habían comenzado hace 3 días, coincidiendo exactamente con la llegada de la nueva empleada de limpieza. Había algo en esa mujer, en su mirada asustada, que despertó algo dormido en su interior. Era como si una puerta cerrada con llave dentro de su mente hubiera comenzado a temblar. Regresó a la cama, pero el sueño no volvió. En su lugar, fragmentos de imágenes desconectadas revoloteaban en su mente. Un apartamento pequeño y cálido, muy diferente a sus lujosas propiedades actuales. Una niña pequeña en sus brazos, riéndose mientras él fingía ser un avión. Una melodía tocada en una guitarra vieja. Sus propios dedos rasgueando las cuerdas, aunque él nunca había aprendido a tocar. Encendió la lámpara y tomó las pastillas que mantenía en su mesita de noche. El Dr. Ruiz había insistido en que las tomara inmediatamente si experimentaba episodios confusos. Siempre había obedecido sin cuestionar, confiando en que eran necesarias para su salud, pero ahora, con el frasco en la mano, dudó. ¿Y si estos no eran episodios confusos sino recuerdos verdaderos? ¿Y si su vida como Alejandro Montero no era más que una elaborada mentira? Finalmente, dejó las pastillas sin tomar y volvió a recostarse. Por primera vez en años, decidió permitir que los sueños vinieran, fueran lo que fueran. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Carmen mientras ayudaba a Francisca a seleccionar objetos personales de Miguel. Si te descubren, podrías perder el trabajo. Tengo que intentarlo, respondió Francisca, guardando cuidadosamente en su bolso una vieja fotografía de la familia, un pequeño frasco del perfume que Miguel siempre usaba y un pañuelo bordado con sus iniciales. Si es él, si de alguna manera estos objetos despiertan su memoria. ¿Y si no es papá? Si solo es alguien muy parecido. Francisca se detuvo y miró a su hija. No le había contado todo lo que había descubierto en sus 3 semanas trabajando en la mansión. Los dibujos técnicos idénticos a los de Miguel, las mismas alergias, el modo particular en que Alejandro fruncía el ceño cuando estaba concentrado. Detalles pequeños pero innegables. Es él, mi amor. No puedo explicarte cómo estoy tan segura, pero lo sé aquí, señaló su corazón. Y cada día encuentro más pruebas. Carmen asintió, aunque seguía preocupada. Desde su encuentro con el viejo jardinero, había estado investigando por su cuenta, había buscado información sobre los Montero en la biblioteca escolar, e incluso se había colado en la oficina del director para usar su computadora y buscar en bases de datos más especializadas. Lo que descubrió la dejó helada. No existían registros de un Alejandro Montero antes de 7 años atrás. Ninguna foto de juventud, ningún artículo universitario, nada. Como si hubiera aparecido de la nada, justo después de la supuesta muerte de su padre, pero no había querido compartir esta información con su madre todavía. Francisca ya estaba suficientemente obsesionada con el tema, y Carmen temía que terminara haciendo algo imprudente. Solo ten cuidado. ¿Sí? El jardinero dijo que esa señora Victoria es peligrosa. Lo tendré, prometió Francisca, abrazando a su hija. Ahora ve a ayudar a tu hermano con la tarea. Cuando Carmen salió, Francisca añadió un último objeto a su bolso, una pequeña grabadora con una canción que Miguel había compuesto para ella, tocada por él mismo en guitarra. Si algo podía despertar su memoria, sería esa melodía que tantas veces había tarareado para sus hijos antes de dormir. La mansión estaba inusualmente silenciosa esa mañana. Mercedes le informó que Alejandro estaba en su despacho y no quería ser molestado, y que la señora Victoria había regresado a Ciudad de México por asuntos urgentes. Parece que el patrón anda medio mal, comentó Mercedes en voz baja mientras le entregaba los productos de limpieza. No ha tomado sus medicinas en 3 días y la señora Victoria está furiosa por eso. Francisca sintió una chispa de esperanza. Si había dejado de tomar los misteriosos medicamentos, quizás su verdadera memoria estaba regresando. ¿Cómo lo sabes?, preguntó. ¿Las pastillas siguen en el mismo lugar? Ni se han movido.
Y yo recojo la basura de los baños, señora Francisca. Conozco los hábitos de todos en esta casa. Mercedes hizo una pausa. Además, lo escuché hablando solo anoche, mencionando nombres que nunca había oído antes. ¿Qué nombres? Francisca contuvo la respiración. No pude entender bien, pero creo que dijo Carmen varias veces, y algo sobre una canción. El corazón de Francisca dio un vuelco. Carmen era el nombre de su hija mayor. La canción sería la que Miguel había compuesto. Con renovada determinación, comenzó su trabajo diario, esperando el momento adecuado para implementar su plan. Había estado dejando sutiles pistas durante semanas. Cambió el jabón del baño por la marca específica que Miguel siempre usaba. Colocó discretamente una foto familiar dentro de un libro que Alejandro estaba leyendo, y hasta había tarareado la canción de Miguel mientras limpiaba cerca de él. Hoy daría un paso más arriesgado, mientras limpiaba la biblioteca, donde Alejandro solía pasar horas. Dejó caer accidentalmente el pañuelo bordado con las iniciales MS. «Disculpe, señor», dijo cuando él levantó la vista de sus documentos. «Se me cayó algo». Alejandro recogió el pañuelo antes de que ella pudiera alcanzarlo. Lo observó un momento, pasando el pulgar sobre las iniciales bordadas. «¿MS?» preguntó con curiosidad. «¿Son sus iniciales?» «No, señor. Era de mi esposo, Miguel Sánchez. Falleció hace 8 años. Un destello de algo. ¿Reconocimiento? ¿Confusión?» Cruzó los ojos de Alejandro. Se quedó mirando el pañuelo un momento más, como hipnotizado. «¿Cómo murió?», preguntó finalmente, con voz extrañamente tensa. «En un accidente en el mar. Era ingeniero naval. Estaba probando un nuevo sistema de navegación durante una tormenta cuando su barco naufragó». Alejandro palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar. «Un sistema de navegación», repitió, más para sí mismo que para ella. «Durante una tormenta». En ese momento, la pequeña grabadora que Francisca había escondido en su uniforme comenzó a reproducir la canción que Miguel había compuesto. Los acordes de guitarra llenaron suavemente la habitación. El efecto fue inmediato y dramático. Alejandro se puso de pie bruscamente, derribando su silla. Sus ojos, desenfocados, recorrían la habitación como buscando algo invisible. «¿Qué es esa música?», preguntó con voz estrangulada. «¿De dónde viene?» «Es solo una canción», respondió Francisca, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía desbocado. «¿Le gusta?» Yo la conozco. La he escuchado antes». Se llevó las manos a la cabeza. «No, yo la escribí. Yo la toqué para...» Se interrumpió, mirándola fijamente como si la viera por primera vez. «Paquita», susurró, usando el diminutivo que solo Miguel utilizaba. «¿Eres tú?» Francisca se quedó sin aliento. Nadie la había llamado así en 8 años, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Victoria Montero entró como una tormenta, seguida por un hombre de bata blanca que Francisca supuso sería el famoso Drachter. «Ruiz, ¿qué está pasando aquí?», exigió Victoria, su mirada alternando entre Alejandro, claramente alterado, y Francisca. «¿Qué le has hecho?» «Nada, señora», respondió Francisca, apagando rápidamente la grabadora. «El señor no se siente bien. Eso es todo». Victoria se acercó a Alejandro, que seguía mirando a Francisca con una mezcla de confusión y reconocimiento. «Alejandro, querido, el doctor está aquí para tu tratamiento», dijo con voz melosa. «Has estado olvidando tus medicinas y mira cómo te has puesto. El médico ya estaba preparando una inyección». Alejandro intentó apartarse. No quiero más medicinas. Estoy recordando», murmuró. «Son solo confusiones». «Hijo», insistió Victoria, «el accidente dañó tu cerebro. Ya lo sabes. Estas medicinas te ayudan a mantener la claridad». Mientras el doctor se acercaba con la jeringa, Alejandro miró una última vez a Francisca. «Paquita», repitió, ahora más como una pregunta que como una afirmación. Luego, el médico le aplicó la inyección y en cuestión de segundos, la lucidez abandonó sus ojos, reemplazada por una mirada vidriosa y distante. «Señora Ramírez», dijo Victoria con voz gélida, «recoja sus cosas. Sus servicios ya no son necesarios en esta casa». Francisca salió de la biblioteca con el corazón destrozado. Había estado tan cerca, pero aunque la habían despedido, ahora tenía la certeza absoluta.
Alejandro Montero era Miguel Sánchez. Su esposo estaba vivo y de alguna manera iba a salvarlo. La lluvia caía con fuerza cuando Francisca llegó a casa, empapada y desesperada. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de agua en su rostro. Había estado tan cerca de recuperar a Miguel, pero Victoria Montero había llegado en el peor momento, destruyendo esa conexión frágil que empezaba a formarse. Carmen, que estudiaba en la mesa de la cocina, levantó la vista alarmada al ver el estado de su madre. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué regresas tan temprano?» «Me despidieron», respondió Francisca, dejando caer su bolso empapado. «Pero Carmen, era él. Me llamó Paquita. Nadie excepto tu papá me llamaba así». Carmen se acercó y la abrazó fuertemente, sin importarle mojarse. «¿Estás completamente segura? ¿No podría ser coincidencia?» «No, mi amor. Reconoció la canción que tu papá compuso para mí». Empezó a recordar. Y entonces llegó esa mujer con un médico. Le pusieron una inyección y... Su voz se quebró. Le están dando algo para mantenerlo confundido, para que no recuerde quién es realmente. Un golpe en la puerta interrumpió su conversación. Francisca se tensó. ¿Los habrían seguido? ¿Vendrían a amenazarla para que guardara silencio? Carmen se asomó por la ventana y suspiró aliviada. «Es Mercedes, la señora de la mansión». Francisca abrió la puerta. Mercedes estaba allí, bajo un paraguas, con expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. «¿Puedo pasar?» Una vez dentro, Mercedes se quitó su abrigo mojado y miró alrededor de la modesta vivienda con respeto. Sus ojos se detuvieron en una fotografía de la familia sobre una repisa. Miguel, Francisca y los 3 niños pequeños, todos sonrientes frente al mar. «Tenía razón», murmuró, acercándose a la foto. «Es él. ¿Usted también lo sabe?», preguntó Francisca sorprendida. Mercedes asintió, sentándose pesadamente en una silla que Carmen le ofreció. Lo sospechaba desde hace tiempo. La llegada de don Alejandro siempre fue un misterio. Lo trajeron inconsciente, con una herida grave en la cabeza. La señora Victoria lo mantuvo aislado por meses. Con médicos privados, todos con acuerdos de confidencialidad, nos dijo que era un primo lejano que había sufrido un terrible accidente y que tenía amnesia. ¿Y nadie cuestionó esta historia?, intervino Carmen. «Nadie se atreve a cuestionar a Victoria Montero, mijita», respondió Mercedes con amargura. «Es una mujer poderosa y despiadada. Su propio hijo, Enrique, le tiene terror». «¿Qué pasó después de que me fui?», preguntó Francisca. La señora Victoria ordenó que cambiaran la cerradura de su habitación. El doctor se quedó con él hasta que se durmió. Escuché que aumentarán la dosis de sus medicamentos y que lo enviarán a la casa de Suiza la próxima semana. Francisca palideció. Si se lo llevaban del país, quizás nunca volvería a verlo. ¿Por qué me está contando todo esto? ¿Por qué me está ayudando? Mercedes sacó de su bolso un viejo relicario y lo abrió, mostrándoles la fotografía de un joven sonriente en uniforme militar. «Mi hijo desapareció hace 25 años. La policía nunca encontró su cuerpo, pero todos asumieron que estaba muerto. Yo nunca perdí la esperanza». Cerró el relicario con cuidado. «Entiendo lo que sientes, Francisca. Si existe la posibilidad de que tu esposo esté vivo, mereces luchar por él». Las 2 mujeres se miraron, unidas por el dolor y la esperanza. «¿Cómo podemos ayudarlo?», preguntó Carmen. «No podemos entrar a la mansión ahora que despidieron a mamá. Yo puedo ser sus ojos y oídos allá adentro», ofreció Mercedes. «Y hay alguien más que puede ayudarnos, Javier, el jardinero». «¿El anciano de la entrada?», preguntó Carmen recordando su breve encuentro. «El mismo. Lleva más tiempo que yo trabajando para los Montero. Conoce secretos de la familia que ni yo sé, y nunca le ha tenido mucho aprecio a la señora Victoria». Un nuevo golpe en la puerta los sobresaltó. Esta vez, cuando Carmen se asomó, vio a un hombre mayor con sombrero, empapado por la lluvia. «Hablando del rey de Roma», murmuró Mercedes. Javier entró sacudiéndose el agua como un perro viejo. Sus ojos, profundamente arrugados pero brillantes, recorrieron la habitación hasta detenerse en la misma fotografía que había captado la atención de Mercedes. «¿Es la única foto que tienen de él?», preguntó sin saludar. «No, tenemos un álbum completo», respondió Francisca. «¿Por qué? Porque necesitamos pruebas concretas, no solo parecidos o coincidencias.
La señora Victoria tiene demasiado poder y dinero. Si queremos rescatar a su esposo, necesitamos evidencia que ni siquiera ella pueda negar. Carmen trajo el álbum familiar y lo colocó sobre la mesa. Los cuatro se inclinaron sobre las fotografías, buscando detalles específicos que pudieran confirmar, sin lugar a dudas, la identidad de Alejandro Montero. «Miren esto», señaló Javier una foto donde Miguel, en la playa, mostraba una cicatriz particular en forma de media luna en su hombro derecho. «¿Tiene don Alejandro esta misma marca?» «Sí», confirmó Mercedes. «La he visto cuando le llevo el desayuno y está en bata. ¿Y esta otra?» Francisca mostró una radiografía que guardaba en el álbum. Miguel se fracturó el brazo izquierdo 2 veces en el mismo lugar. Debe tener marcas características en los huesos. Necesitaríamos acceso a sus registros médicos, murmuró Javier pensativo. El Dr. Ruiz los guarda celosamente. Hay algo más, intervino Carmen, que había estado extrañamente callada. He estado investigando por mi cuenta. En la oficina del director encontré acceso a bases de datos académicas. Sacó de su mochila un folder con documentos impresos. Papá patentó su sistema de navegación un mes antes de desaparecer. Aquí está el registro, con todos los detalles técnicos. Señaló diagramas complejos en el papel. Y aquí, este artículo de hace 5 años sobre una innovación revolucionaria, presentada por Naviera Montero, puso los 2 documentos lado a lado. Los diagramas eran prácticamente idénticos. No solo tienen a papá, concluyó Carmen con voz firme. También le robaron su invento. Un silencio pesado cayó sobre la habitación mientras asimilaban la magnitud de la conspiración. «Hay alguien más que podría ayudarnos», dijo finalmente Javier. «El padre Sebastián. Es el confesor de Victoria Montero». «¿El sacerdote?», preguntó Francisca sorprendida. «¿Qué podría hacer él? Más de lo que imaginas. Antes de tomar los hábitos, el padre Sebastián era psicólogo especializado en trauma y pérdida de memoria», explicó Javier. «Y aunque no puede revelar lo que escucha en confesión, puede orientarnos sobre cómo ayudar a tu esposo a recuperar sus recuerdos». Mercedes asintió. «Es cierto, además, la señora Victoria confía ciegamente en él. Es la única persona que puede entrar y salir de la mansión sin ser cuestionada. ¿Creen que nos ayudaría?», preguntó Francisca, un rayo de esperanza iluminando su rostro. «Por lo que sé del padre, si le contamos toda la verdad, no podrá negarse», afirmó Mercedes. «Tiene un fuerte sentido de la justicia». En ese momento, la puerta se abrió y entraron Roberto y Lupita, acompañados por una vecina que los había recogido de la escuela. Lupita corrió hacia su madre, pero se detuvo al ver a los extraños. «¿Quiénes son ellos, mami?», preguntó con curiosidad. Francisca intercambió miradas con Carmen y luego con sus nuevos aliados. ¿Cuánto debía decirles a los pequeños? Roberto tenía 12 años y Lupita solo 8. Estaban preparados para saber que su padre podría estar vivo. «Son amigos, mi cielo», respondió finalmente. «¿Amigos que van a ayudarnos con algo muy importante? ¿Con las medicinas de Lupita?», preguntó Roberto, siempre preocupado por su hermana menor. «Entre otras cosas», sonrió Francisca, conmovida por la preocupación de su hijo. «Ahora vayan a cambiarse. Están empapados. Cuando los niños salieron». Francisca miró a sus nuevos aliados con determinación. «¿Cuál es el siguiente paso?» «Contactar al padre Sebastián», respondió Javier. «Yo me encargo de eso. Tengo una cita de confesión mañana. Mientras tanto, yo vigilaré los movimientos en la mansión», ofreció Mercedes, «especialmente los del Dr. Ruiz. Si van a llevarse a don Alejandro a Suiza, lo sabremos con anticipación. Y yo seguiré investigando el robo de la patente», añadió Carmen. «Podría ser nuestra arma legal si todo lo demás falla». Francisca sintió una oleada de gratitud hacia estas personas que, sin conocerla realmente, estaban dispuestas a arriesgarse para ayudarla. Por primera vez desde que descubrió la verdad sobre Alejandro Montero, sentía que no estaba sola en esta lucha imposible. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «A todos ustedes. No sé cómo voy a pagarles». «No es necesario pagar nada, mi niña», respondió Mercedes con ternura. «Todos tenemos nuestras razones para enfrentarnos a los Montero. Y la justicia, aunque tarde, siempre llega». Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre San Miguel de Allende, en aquella modesta casa se formaba una alianza inesperada, unida por un propósito común: desenmascarar una mentira de 8 años y devolver a Miguel Sánchez a su verdadera familia.
La pequeña iglesia colonial de Santa Rosa lucía tranquila aquella tarde. El padre Sebastián, un hombre de unos 50 años con canas prematuras y mirada serena, escuchaba atentamente mientras Francisca, sentada frente a él en una banca lateral, terminaba de contarle su increíble historia. «Entiendo sus dudas, padre», concluyó ella. «Sé que suena a locura, pero tengo pruebas. Y Javier y Mercedes pueden confirmar partes de lo que le he contado». El sacerdote permaneció en silencio unos momentos, procesando toda la información. Finalmente habló con voz pausada. «Te creo, Francisca. He sido confesor de Victoria Montero durante años. No puedo revelarte lo que me ha dicho bajo secreto de confesión», aclaró. «Pero puedo decirte que tu historia encaja con ciertas preocupaciones que ella ha expresado fuera del confesionario. ¿Nos ayudará?», preguntó Francisca, conteniendo la respiración. «Lo que describes es un grave pecado contra la dignidad humana. Separar a un hombre de su identidad, de su familia». El sacerdote se persignó. «Sí, te ayudaré, pero debemos ser extremadamente cautelosos». Francisca asintió, aliviada y agradecida. «¿Cómo está él? Mercedes dice que lo mantienen medicado desde que intenté despertarle la memoria». «Está confundido», respondió el padre Sebastián. «Victoria me pidió que hablara con él, que le diera consuelo espiritual. Dice que está teniendo episodios delirantes, pero yo veo a un hombre que está comenzando a despertar de un sueño impuesto. Cree que podría recuperar completamente su memoria. Antes de ser sacerdote, me especialicé en psicología del trauma», explicó. «La amnesia inducida por medicamentos es reversible, especialmente si hay gatillos emocionales fuertes. Tu presencia, la música, los recuerdos familiares, todo eso ya está funcionando. Por eso Victoria está tan alarmada». El sacerdote se levantó y caminó hacia el altar, pensativo. «Victoria está organizando un evento benéfico en la mansión este sábado. Una gala para recaudar fondos para niños con enfermedades cardíacas». Se volvió hacia Francisca. «Es irónico, considerando lo que le ha hecho a tu familia, pero nos brinda una oportunidad». «¿Qué tipo de oportunidad?» «Tu hijo Roberto. Mercedes me dijo que es músico. Toca el piano», confirmó Francisca. «Aprendió solo. Tiene el mismo talento que su padre. Podríamos conseguir que lo inviten a tocar en el evento. Victoria no lo conoce, no sospecharía. Y si Roberto tocara esa canción que Miguel compuso para ti». Francisca sintió que su corazón se aceleraba. Era arriesgado involucrar a Roberto, pero al mismo tiempo, era una oportunidad perfecta. ¿Cómo lo conseguiríamos? «Déjame eso a mí», sonrió el padre Sebastián. «Victoria valora mucho mi opinión sobre estos eventos. Le diré que conozco a un joven pianista prodigio que impresionaría a sus invitados». Roberto Sánchez repasaba nerviosamente las partituras, mientras esperaba en una pequeña sala adyacente al gran salón de la mansión Montero. Nunca había tocado frente a tanta gente importante, y aunque su madre le había explicado la importancia de esta noche, no podía evitar sentirse abrumado. «¿Nervioso?», preguntó Carmen, que había venido como su acompañante. «Un poco», admitió el chico. «¿Y si me equivoco? ¿Y si no le gusta a ese señor?». Carmen le apretó el hombro con cariño. Sus padres habían decidido no contarle toda la verdad a Roberto y Lupita todavía. Solo sabían que su madre estaba convencida de que el dueño de la mansión era un viejo amigo de su padre que podría ayudarlos económicamente con el tratamiento de Lupita. «Lo harás genial», lo animó. «Solo recuerda tocar la canción especial al final, como mamá te pidió». Desde su posición, podían ver parte del salón principal a través de una puerta entreabierta. Decenas de personas elegantemente vestidas conversaban animadamente, sosteniendo copas de champán. En el centro de la atención estaba Victoria Montero, una mujer imponente de unos 60 años, con el cabello teñido de un rubio perfecto y joyas que brillaban bajo las luces de las arañas de cristal. Junto a ella, un hombre más joven con expresión aburrida que Carmen supuso sería Enrique, su hijo, de Alejandro Montero. No había señales todavía. «Ahí está», susurró Mercedes, que había entrado silenciosamente a la sala de espera. «Don Alejandro acaba de llegar al salón. La señora Victoria no quería que viniera, pero el padre Sebastián insistió en que sería extraño que el anfitrión no estuviera presente». Carmen se asomó disimuladamente, y entonces lo vio, alto, elegante,
con un traje oscuro impecable, su corazón dio un vuelco, aunque nunca había creído completamente la historia de su madre. Ahora que veía a Alejandro Montero con sus propios ojos, no podía negar el parecido asombroso con las fotografías de su padre, la misma forma de pararse, la misma inclinación de la cabeza, la misma manera de ajustarse distraídamente el puño de la camisa. «Es él», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. «Es papá». Mercedes asintió con lágrimas en los ojos. «Están a punto de empezar», dijo, secándose discretamente. «Recuerda, Roberto, tocarás después del discurso de la señora Victoria». Alejandro Montero se sentía extrañamente inquieto esa noche. Las pastillas que Victoria insistía en que tomara lo dejaban aturdido, como si observara el mundo a través de un velo, pero hoy había logrado esconder la medicación bajo la lengua y luego escupirla cuando estuvo solo. Victoria lo vigilaba constantemente desde que ocurrió el incidente con la empleada de limpieza. ¿Cuál era su nombre? Ah, sí, Francisca. Había algo en ella, en su mirada, que despertaba ecos en su mente, y esa música que había sonado. La melodía seguía reproduciéndose en su cabeza en los momentos más inesperados. Mientras Victoria daba su discurso sobre la importancia de la caridad, Alejandro observaba distraídamente a los asistentes. Su mirada se detuvo en una joven que lo observaba fijamente desde una puerta lateral. Tenía algo familiar, como si la hubiera visto antes. «¿Y ahora?», anunció Victoria, interrumpiendo sus pensamientos. «Tengo el placer de presentarles a un joven talento local. Con ustedes, Roberto Sánchez al piano». Un chico de unos 12 años salió tímidamente y se dirigió al piano de cola en la esquina del salón. Alejandro sintió una extraña emoción al ver al muchacho. Había algo en él, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, en su perfil. Roberto comenzó con una pieza clásica, interpretada con sorprendente madurez para su edad. Sus dedos volaban sobre las teclas con una soltura que impresionó a los presentes. Alejandro se encontró conteniendo la respiración, inexplicablemente orgulloso del talento del chico. Cuando terminó la primera pieza, hubo un caluroso aplauso. El niño sonrió tímidamente y anunció: «Para mi pieza final, tocaré una composición original que mi padre escribió para mi madre antes de dejarnos». Los primeros acordes de la melodía resonaron en el salón y Alejandro se quedó paralizado. Era la misma canción que había escuchado aquel día en la biblioteca, la que no había dejado de sonar en su cabeza desde entonces. Pero ahora, interpretada en piano por este niño que le resultaba extrañamente familiar, la música penetraba más profundamente en su conciencia. Imágenes comenzaron a inundar su mente. Él mismo componiendo esa melodía en una guitarra vieja, en un pequeño apartamento lleno de risas, una mujer joven con un bebé en brazos sonriéndole mientras tocaba, él enseñando los primeros acordes a un niño pequeño que se parecía increíblemente al joven que ahora tocaba el piano. El mareo lo golpeó con fuerza. Se tambaleó, derramando su copa de vino. Victoria, que había estado observándolo con creciente alarma, se acercó rápidamente. «Alejandro, querido, ¿te sientes bien?», preguntó con fingida preocupación, mientras hacía una señal discreta a Alder Ruiz, que esperaba entre los invitados. «Esa canción», murmuró Alejandro, ignorando a Victoria, sus ojos fijos en Roberto. «Yo la escribí, para mi esposa. Es solo la medicina. Está causándote confusión», insistió Victoria, sujetándolo del brazo. «El doctor te ayudará». Pero Alejandro se soltó bruscamente. La melodía había abierto una grieta en el muro que bloqueaba sus recuerdos, y ahora un torrente de imágenes lo abrumaba. El barco en la tormenta, hombres atacándolo, el naufragio, el despertar en una habitación desconocida con Victoria diciéndole que era Alejandro Montero, su sobrino, que había sufrido un accidente. «¡Mentira!», gritó, sobresaltando a todos los presentes. «Todo es mentira». Comenzó a avanzar hacia el piano, hacia Roberto, que había dejado de tocar, y lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Pero antes de poder alcanzarlo, sintió un pinchazo en el brazo. El Dr. Ruiz había actuado rápidamente, inyectándole un sedante. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue el rostro del joven pianista, y le pareció escuchar una voz familiar que gritaba: «¡Papá! ¡Se lo llevaron arriba!», informó Mercedes, entrando precipitadamente en la pequeña salita donde Francisca esperaba escondida.
El doctor Ruiz lo sedó cuando empezó a salterar. Pero funcionó, Francisca. La música funcionó. Empezó a recordar. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó Francisca angustiada. Carmen se llevó a Roberto por la puerta de servicio. Como planeamos. Están a salvo. Necesito verlo, dijo Francisca, poniéndose de pie. Ahora que está vulnerable, sin tanta medicación, podría ser nuestra mejor oportunidad. Es muy arriesgado. La señora Victoria ha duplicado la seguridad. No me importa. He esperado 8 años para este momento. Los ojos de Francisca brillaban con determinación. Llévame a él. Mercedes, por favor. La anciana ama de llaves dudó un momento. Luego asintió. Por la escalera de servicio. Rápido. Antes de que Victoria termine de tranquilizar a los invitados, mientras subían discretamente las escaleras, Francisca sentía que su corazón podría estallar de emoción y miedo. Por fin, después de tantos años, estaba a punto de recuperar a su esposo. Lo que no sabía era que esta noche apenas comenzaban las revelaciones que cambiarían para siempre el destino de ambas familias. La habitación estaba en penumbra cuando Mercedes y Francisca entraron sigilosamente. Alejandro, o mejor dicho, Miguel, yacía inmóvil en la enorme cama, su respiración lenta y trabajosa debido al sedante. «No tenemos mucho tiempo», susurró Mercedes, cerrando la puerta con cuidado. «El doctor Ruiz volverá pronto para administrarle otra dosis». Francisca se acercó temblorosa a la cama, por primera vez desde su reencuentro. Podía observarlo detenidamente, sin fingir, sin esconderse. Pasó suavemente sus dedos por el rostro de su esposo, trazando la cicatriz en su ceja que no estaba allí 8 años atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Miguel», susurró, «mi amor, soy yo, Paquita». Para su sorpresa, los párpados de él temblaron. Lentamente, como si costara un esfuerzo sobrehumano, abrió los ojos. Su mirada, aunque nublada por los sedantes, encontró la de ella. «Paquita», murmuró con voz ronca. «No fue un sueño. Estás aquí». Francisca ahogó un sollozo y tomó su mano. «Sí, mi amor. Estoy aquí. He estado buscándote durante 8 años». Miguel intentó incorporarse, pero el efecto de los sedantes era demasiado fuerte. «Ellos me engañaron», dijo con dificultad. «Me hicieron creer que era otra persona, pero cuando escuché la canción, nuestra canción», cerró los ojos un momento, luchando contra la somnolencia. «Los niños, ¿cómo están nuestros niños? Están bien, han crecido tanto». Francisca sonrió entre lágrimas. «Carmen es brillante, quiere ser médica. Roberto es un músico increíble. Acabas de escucharlo tocar. Y Lupita, repitió él, como si el nombre despertara algo profundo. Mi pequeñita, tiene mi condición, ¿verdad?». Francisca asintió, sorprendida de que recordara ese detalle. «Sí, la misma anomalía cardíaca. Necesita tratamiento constante». Miguel cerró los ojos nuevamente, esta vez con una expresión de dolor que no parecía física. «Lo siento tanto», murmuró. «Os abandoné, os dejé solos. No fue tu culpa», insistió Francisca, apretando su mano. «Te alejaron de nosotros, te robaron tu identidad, pero ahora estamos juntos de nuevo y vamos a...». El sonido de pasos acercándose por el pasillo la interrumpió. Mercedes, que vigilaba por la puerta entreabierta, se volvió alarmada. «Es Victoria, con el doctor», susurró urgentemente. «Deben esconderse en el baño. Rápido». Francisca besó apresuradamente a Miguel en los labios. «Volveré por ti», prometió. «Resiste un poco más». Se escondió en el elegante baño contiguo justo cuando la puerta de la habitación se abría, desde su escondite, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Podía ver y escuchar lo que ocurría. Victoria entró como una tormenta, seguida por el Dr. Ruiz y, para sorpresa de Francisca, por Enrique Montero, el hijo biológico de Victoria. «¿Está despierto?», preguntó Victoria con voz cortante. «Semiconsciente», respondió el médico, acercándose a la cama. «El sedante debería mantenerlo así por varias horas más. No podemos arriesgarnos a otro episodio como el de esta noche», dijo Victoria, caminando nerviosamente por la habitación. «¿Tienen todo listo para el traslado? El jet privado estará preparado mañana a las 5 de la mañana», confirmó Enrique, con un tono que denotaba aburrimiento.
La clínica en Suiza espera su llegada al mediodía. Todo el personal ha sido generosamente compensado por su discreción. Bien, muy bien. Victoria se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la noche. 8 años manteniendo esta farsa. Y ahora todo podría venirse abajo por culpa de una simple sirvienta y un niño pianista. Te dije desde el principio que era demasiado arriesgado, comentó Enrique, sirviéndose un whisky del minibar. Deberíamos haberlo eliminado cuando lo encontraron los pescadores. Un problema menos. Y perder el brillante cerebro que duplicó la fortuna de la empresa, espetó Victoria. No seas estúpido, Enrique. Miguel Sánchez era un genio. Exactamente lo que necesitábamos después de que tu padre muriera. Alguien que pudiera continuar innovando, pero que estuviera completamente bajo nuestro control. Francisca tuvo que contener un jadeo. Estaban hablando abiertamente, confirmando todo lo que ella había sospechado. El problema es que ahora está recordando, señaló el Dr. Ruiz, revisando una tableta donde aparentemente estaban los signos vitales de Miguel. Y cuanto más recuerde, más peligroso será para todos nosotros. La amnesia inducida farmacológicamente nunca es permanente al 100%. ¿Y si aumentamos la dosis?, sugirió Victoria. El médico negó con la cabeza. Ya está al límite. Una dosis mayor podría causarle daños cerebrales irreversibles o incluso matarlo. Quizás eso no sería tan malo, murmuró Enrique, bebiendo su whisky. Un trágico accidente. El querido Alejandro muere por complicaciones de su antiguo traumatismo craneal. Victoria lo miró con desprecio. Siempre tan simple, tan básico. No, tengo un plan mejor. Se acercó a la cama y observó a Miguel con una extraña mezcla de posesividad y desdén. Nos lo llevamos a Suiza como está previsto, pero antes, implementaremos el plan B. ¿El plan B?, preguntó Enrique, súbitamente interesado. Victoria sonrió, una sonrisa fría que heló la sangre de Francisca. Los documentos ya están preparados. Transferencias de grandes sumas desde las cuentas corporativas a paraísos fiscales, todas aparentemente autorizadas por Alejandro. La policía financiera encontrará evidencia de que ha estado desfalcando a la empresa durante años. ¿Vas a incriminarlo por robo?, preguntó Enrique, impresionado por la frialdad del plan. Es el escenario perfecto, continuó Victoria. El respetado empresario Alejandro Montero, agobiado por la vergüenza tras ser descubierto, se suicida en su clínica suiza. Trágico, pero creíble. La familia Montero recupera el control total de la empresa. Y tú, mi querido hijo, finalmente ocuparás el lugar que te corresponde. Enrique sonrió, levantando su vaso en un brindis silencioso. Siempre tan meticulosa, madre. Necesitaremos su firma en varios documentos, intervino el Dr. Ruiz. En su estado actual, será difícil conseguirla. Lo despertaremos lo suficiente para que firme, respondió Victoria con impaciencia. Si se resiste, tenemos formas de persuadirlo desde su escondite. Francisca sentía una mezcla de horror y furia. No solo habían robado 8 años de la vida de Miguel, sino que ahora planeaban destruir completamente su reputación y luego matarlo. Tenía que hacer algo, y rápido. En ese momento, su teléfono, que había estado en modo silencioso, vibró en su bolsillo. El movimiento fue pequeño, pero en el silencio de la habitación pareció resonar. Francisca lo sujetó rápidamente, pero era demasiado tarde. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó Victoria, alerta. ¿Hay alguien más aquí? Enrique dejó su vaso y se acercó al baño. Francisca contuvo la respiración, buscando desesperadamente dónde esconderse en el espacioso baño, pero no había dónde. Estaba atrapada. Justo cuando la puerta estaba a punto de abrirse completamente, se escuchó un estruendo en el pasillo, seguido de gritos y el sonido de cristales rompiéndose. ¡Qué demonios!, exclamó Enrique, olvidando momentáneamente el baño y dirigiéndose hacia la puerta de la habitación. Victoria y el Dr. Ruiz lo siguieron, dejando a Miguel solo. En cuanto salieron, Mercedes apareció en la puerta del baño. «Rápido», urgió. Javier, accidentalmente, tiró una estatua de mármol para distraerlos. «No tenemos mucho tiempo». Francisca salió de su escondite y corrió hacia la cama. Miguel había vuelto a caer en la inconsciencia. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y tomó fotos de los frascos de medicamentos en la mesita de noche. Luego, guiada por un impulso, revisó rápidamente los cajones, encontrando una carpeta de documentos.
Francisca, debemos irnos ya, insistió Mercedes desde la puerta, pero Francisca había abierto la carpeta y lo que vio la dejó helada. Eran papeles de transferencias bancarias, preparados para la firma de Alejandro Montero, exactamente como Victoria había descrito en su plan. Los fotografió rápidamente antes de devolverlos a su lugar. «Ya escuchaste su plan», dijo Mercedes mientras se apresuraban por el pasillo de servicio. «Van a llevárselo mañana al amanecer». «No si podemos evitarlo», respondió Francisca con determinación. «Tenemos pruebas ahora, Mercedes. Tenemos que ir a la policía. ¿Crees que la policía local se enfrentará a los Montero?» Mercedes negó con la cabeza. «Victoria tiene comprados a todos los oficiales importantes. Entonces necesitamos algo más contundente». Francisca se detuvo un momento, pensando. «Mercedes, ¿recuerdas cuando Victoria mencionó que los pescadores lo encontraron? ¿Sabes quiénes eran? Trabajaban para la familia Montero, en uno de sus muelles privados. Eran Tomás y Raúl, si mal no recuerdo. Siempre tuvieron miedo de hablar de lo que vieron esa noche». «Necesito encontrarlos», decidió Francisca. «Y también necesitamos a Carmen. Ella tiene la información sobre el robo de la patente». Mientras salían discretamente por la puerta de servicio, Francisca envió un mensaje urgente a su hija. «Reúne toda la evidencia, los documentos de la patente, todo. Nos vemos en casa de Doña Esperanza. Es más grave de lo que pensábamos». La respuesta llegó inmediatamente. «Lupita no está bien. Tiene uno de sus episodios. Necesitamos sus medicinas». Francisca palideció, en toda la conmoción. Había olvidado que las medicinas de Lupita estaban por agotarse, y con su despido, no tenía dinero para comprar más. «¿Qué ocurre?», preguntó Mercedes, notando su expresión. «Mi hija menor. Tiene problemas cardíacos. Necesita su medicación y no tengo cómo conseguirla». Mercedes la tomó del brazo. «Vamos, conozco a alguien que puede ayudarnos. El doctor García en la clínica comunitaria. Es un buen hombre». Mientras se alejaban en la noche, Francisca miró una última vez hacia la mansión iluminada. Había descubierto la verdad, pero ahora enfrentaba una carrera contra el tiempo, no solo para salvar a Miguel de los planes de Victoria, sino también para conseguir la medicina que mantendría con vida a su hija. La clínica comunitaria era un edificio modesto en las afueras de San Miguel. A pesar de la hora tardía, el Dr. García los recibió inmediatamente, alertado por la llamada de Mercedes. «La arritmia está controlada, pero necesita continuar con su medicación sin interrupciones», explicó después de examinar a Lupita, que ahora dormía tranquilamente en una camilla. «¿Hace cuánto que no toma sus medicinas?» «Saltó una dosis», respondió Carmen, que no se había separado de su hermana. «No nos quedaban más. Y mamá, ha sido una semana difícil», intervino Francisca, agotada física y emocionalmente. El médico asintió comprensivamente y se dirigió a un armario, de donde sacó varias cajas de medicamentos. «Esto debería durar un mes», dijo, entregándoselas. «Son muestras médicas. No tienen costo. No sé cómo agradecerle», murmuró Francisca, conteniendo las lágrimas. «Mercedes me ha contado parte de su situación», respondió el médico, bajando la voz. «Si lo que dice es cierto, hay algo que deberían ver». Los condujo a su despacho y cerró la puerta. De un archivador extrajo una carpeta amarillenta. «Hace casi 8 años, fui llamado a la mansión Montero para atender una emergencia confidencial. Me prohibieron hablar de ello, pero...». Abrió la carpeta. «Aquí está el expediente médico inicial de Alejandro Montero». Antes de que el Dr. Ruiz se hiciera cargo, Francisca tomó con manos temblorosas las hojas. El informe describía a un hombre de unos 35 años, encontrado inconsciente en la playa tras un aparente naufragio, con traumatismo craneal severo e hipotermia. Las radiografías adjuntas mostraban claramente una fractura antigua en el brazo izquierdo, exactamente donde Miguel se había roto el brazo 2 veces. «Es él», confirmó, señalando la radiografía. «Mi esposo se fracturó el brazo así cuando era adolescente, y nuevamente hace 10 años, cuando instalábamos un columpio para Carmen. El Dr. García pasó algunas páginas más. Lo interesante es esto. Mostró un análisis sanguíneo. El paciente presentaba restos de una sustancia inusual en su sangre. En aquel momento pensé que podría ser de medicamentos que tomaba previamente, pero ahora hizo una pausa significativa. ¿Cree que lo drogaron antes del naufragio?», preguntó Carmen,
que había estado escuchando atentamente. Es una posibilidad. El médico tomó otro documento. Y hay más. Durante mi evaluación inicial, encontré esto entre sus pertenencias. Era una fotocopia de un documento parcialmente dañado por el agua. Francisca lo reconoció inmediatamente. Es parte de la patente del sistema de navegación de Miguel, dijo, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Dónde está el original? Victoria Montero lo confiscó todo. Dijo que eran documentos empresariales confidenciales, respondió el médico. Pero hice esta copia porque me pareció extraño. Carmen sacó de su mochila los documentos que había recopilado. Miren esto, señaló un documento oficial. Es la patente original que papá registró, comparada con el innovador sistema Montero, que lanzaron 2 años después. No solo son idénticos, sino que aquí, señaló un detalle técnico, está la firma especial de papá, una pequeña ecuación que siempre incluía en sus diseños, como una especie de firma oculta. Francisca observó los documentos, uniendo las piezas del rompecabezas. Ahora entiendo por qué Victoria estaba tan desesperada por controlarlo, murmuró. No solo querían su invento, sino también su mente, su capacidad para seguir creando. Pero hay algo que no encaja, intervino Mercedes. ¿Por qué precisamente Miguel? Victoria podría haber contratado a cualquier ingeniero brillante. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, mientras todos consideraban la pregunta. Debe haber algo más, dijo finalmente el padre Sebastián, que había permanecido en silencio hasta entonces. Algo personal, en ese momento. El teléfono de Francisca sonó. Era Javier. Logré hablar con Tomás, el pescador, informó sin preámbulos. Está dispuesto a contar lo que vio aquella noche, pero tiene miedo. Quiere encontrarse con ustedes en el muelle viejo, ahora. Vamos para allá, respondió Francisca. Padre, podría quedarse con Lupita y Roberto. El sacerdote asintió. Tengan cuidado. Victoria debe estar buscándolos ya. El muelle viejo estaba desierto a esa hora de la noche. Las olas rompían suavemente contra las desgastadas estructuras de madera, y la luna proyectaba sombras inquietantes sobre el agua. Tomás, un hombre mayor de rostro curtido por el sol y el mar, los esperaba en su pequeña lancha. Su expresión era grave cuando los invitó a subir. No podemos hablar aquí, explicó. Tienen ojos y oídos en todas partes. Una vez que la lancha se alejó lo suficiente de la costa, Tomás apagó el motor y se volvió hacia ellos. Lo que voy a contarles me ha pesado en la conciencia durante 8 años, comenzó. Aquella noche, Raúl y yo estábamos pescando fuera de nuestra zona habitual. La tormenta nos sorprendió, y cuando estábamos regresando, vimos luces en el agua. Era un bote más pequeño que luchaba contra las olas. Hizo una pausa, como reviviendo la escena. Había 3 hombres a bordo. 2 de ellos parecían estar atacando al tercero. Cuando nos acercamos, el bote volcó. Los 2 agresores tenían chalecos salvavidas y se alejaron nadando. El otro hombre se hundió. Mi esposo, murmuró Francisca. Tomás asintió. Logré sacarlo del agua, pero estaba inconsciente, con una herida grave en la cabeza que no parecía causada por el naufragio. Continuó. Mientras intentábamos reanimarlo, encontré esto en el bolsillo interior de su chaqueta, de un compartimento oculto en la lancha. Tomás extrajo un sobre plastificado. Dentro había un documento arrugado y manchado, pero aún legible. ¿Qué es esto?, preguntó Francisca tomándolo. La razón por la que intentaron matarlo, respondió Tomás. No entendí su importancia entonces, pero ahora sí. El documento era viejo, fechado más de 40 años atrás. Era una carta del abuelo de Miguel, dirigida a Ernesto Montero, reclamando el robo de su invento original, el primer sistema de navegación que había hecho la fortuna inicial de los Montero. El abuelo de Miguel, murmuró Francisca, siempre dijo que un tiburón de los negocios le había robado su invento, pero nunca pudo probarlo. Murió en la pobreza mientras los Montero prosperaban. Cuando saqué al hombre del agua, llamé a mi patrón, como debía hacer con cualquier emergencia, continuó Tomás. Era el jefe de seguridad de los Montero. Al ver al hombre y el documento, llamó directamente a Victoria. Ella llegó antes que la ambulancia. ¿Y qué hizo?, preguntó Carmen. Nos ordenó callar, nos ofreció dinero, dijo que se encargaría de todo, que el hombre recibiría la mejor atención médica. Tomás bajó la mirada.
pero supe que algo no estaba bien. Por eso guardé una copia del documento y he mantenido un ojo en la situación todos estos años. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó Francisca, con una mezcla de comprensión y reproche. Miedo, admitió simplemente. Los Montero tienen poder para destruir vidas, pero ya no puedo cargar con este secreto, especialmente desde que supe que tenía una familia que lo creía muerto, Mercedes, que había estado escuchando atentamente. Intervino. Entonces Victoria no solo pretendía robar el nuevo invento de Miguel, sino también silenciarlo porque había descubierto el robo original, un robo que afectaba los cimientos mismos del Imperio Montero, añadió Carmen. Si se descubriera que su fortuna inicial se basó en un invento robado. Francisca contemplaba el documento, sintiendo que aún faltaba una pieza crucial. Tomás, ¿sabes si Victoria conocía a Miguel antes del accidente? ¿Había alguna conexión previa? El pescador negó con la cabeza. No lo creo. Parecía sorprendida cuando vio su identificación. Recuerdo que dijo algo extraño. Así que este es el nieto de ese viejo obstinado. El destino tiene un sentido del humor retorcido. Francisca y Carmen intercambiaron miradas confusas. ¿El destino? ¿Qué quería decir con eso?, murmuró Francisca. En ese momento, el teléfono de Mercedes sonó, sobresaltándolos a todos. «Es el padre Sebastián», dijo, respondiendo. «¿Qué ocurre, padre?». Su expresión cambió dramáticamente mientras escuchaba. «Dios mío», susurró al colgar. «Victoria ha adelantado el traslado. El helicóptero acaba de salir de la mansión con Alejandro. Con Miguel, se dirigen al aeropuerto privado. El jet despegará en 1 hora. Tenemos que detenerlos», exclamó Francisca desesperada. «Hay algo más», añadió Mercedes, su voz temblorosa. El padre estaba revisando unos documentos antiguos en la iglesia, buscando información sobre la familia Montero, y encontró algo que explica todo. «¿Qué encontró?», urgió Carmen. «Un certificado de nacimiento», respondió Mercedes. Victoria tuvo una hermana gemela, dada en adopción al nacer. Esa hermana cambió su apellido al casarse, a Ramírez. Francisca sintió que el mundo se detenía. «¿Qué estás diciendo?». «Victoria es la hermana gemela de tu madre, Francisca», confirmó Mercedes. «Eres su sobrina». Un silencio atónito cayó sobre la lancha, roto solo por el suave chapoteo de las olas contra el casco. «Por eso», murmuró finalmente Francisca, las piezas encajando dolorosamente. «Por eso no solo robó a mi esposo, sino que lo convirtió en su hijo adoptivo. No era solo por el invento, era una venganza retorcida contra la familia que nunca la buscó. Una venganza contra tu madre, que creció con los padres que Victoria nunca tuvo», añadió Carmen, comprendiendo la magnitud de la tragedia. Francisca cerró los ojos, abrumada por la revelación. El odio de Victoria no era solo profesional o económico, era profundamente personal, y ahora ese odio amenazaba con destruir lo que quedaba de su familia. «Tomás», dijo, abriendo los ojos con renovada determinación, «¿qué tan rápido puede llevarnos este bote al aeropuerto privado?». El aeropuerto privado de los Montero resplandecía en la oscuridad, sus luces iluminando la pista donde el lujoso jet aguardaba con los motores encendidos. Francisca, Carmen, Mercedes y Javier se ocultaban tras unos arbustos cerca de la valla perimetral, observando los movimientos en la pista. «Ahí está el helicóptero», señaló Javier. Acaba de aterrizar, efectivamente, un helicóptero negro con el logotipo de Naviera Montero descendía suavemente cerca del jet. Segundos después, Victoria emergió, seguida por el Derfe Ruiz y 2 guardias de seguridad que cargaban a un semiconsciente Miguel. «Lo tienen completamente drogado», murmuró Francisca, sintiendo una oleada de furia. «No puede ni caminar por sí mismo». «¿Cómo vamos a entrar?», preguntó Carmen mirando la alta valla de seguridad. «Yo me encargo», respondió Tomás, que se había unido a ellos después de atracar su lancha en un muelle cercano. «Trabajé en mantenimiento aquí hace años. Conozco un punto débil en la cerca, por donde entran los coyotes para cruzar a los ilegales». Siguiendo a Tomás, el grupo encontró un hueco disimulado en la valla, lo suficientemente grande para que pasaran uno a uno. Una vez dentro, se movieron agachados entre las sombras, acercándose al jet desde su posición. Podían ver claramente a Victoria dando órdenes mientras los guardias subían a Miguel al avión. El Dr. Ruiz revisaba unos documentos en un maletín. «Tenemos que actuar ahora»,
urgió Francisca. Una vez que despegue ese avión, pero Carmen la detuvo. Espera, mamá. Necesitamos ayuda. Vienen armados y son más que nosotros. Ya pensé en eso, respondió Javier, sacando un teléfono. El padre Sebastián contactó a un oficial federal que conoce, uno que no está en la nómina de los Montero. Viene en camino, pero necesitamos ganar tiempo. Francisca observó cómo los guardias terminaban de subir a Miguel al avión. No podían esperar más. Voy a acercarme, decidió. Intentaré razonar con Victoria. Es una locura, protestó Mercedes. Esa mujer está desequilibrada. Es mi tía, respondió Francisca con amarga ironía. Y quiero mirarla a los ojos cuando le diga que sé toda la verdad. Antes de que pudieran detenerla, Francisca salió de su escondite y caminó resueltamente hacia el avión. Victoria, que estaba a punto de subir la escalerilla, se giró sorprendida al escuchar sus pasos. «Tú», exclamó, su rostro contorsionándose en una mezcla de furia y asombro. «¿Cómo has llegado hasta aquí? No vas a llevártelo, Victoria», respondió Francisca, deteniéndose a pocos metros de ella. «Ya lo tuviste 8 años. Se acabó». Victoria hizo una señal, y los guardias descendieron rápidamente del avión, colocándose a su lado. Uno de ellos desenfundó su arma, pero Victoria lo detuvo con un gesto. «Francisca Ramírez», dijo pronunciando el apellido con desprecio. «La hija de Isabel, siempre tan obstinadas. Ustedes las Ramírez, o debería decir, las Valenzuela. Sé quién eres», respondió Francisca sosteniendo su mirada. «Sé que eres la hermana gemela de mi madre, la hija que fue dada en adopción». Una sombra de sorpresa cruzó el rostro de Victoria. «Vaya, has hecho tu tarea», dijo con una sonrisa fría. «¿Y sabes por qué fui abandonada? Te contó eso tu querida madre». «Mi madre no lo sabía», respondió Francisca. «Pasó años buscándote. Murió intentando encontrarte. Victoria». Algo pareció vacilar en la expresión de Victoria, pero rápidamente recuperó su máscara de dureza. «Mentiras. La familia Valenzuela me descartó como un error vergonzoso, mientras Isabel crecía mimada y protegida». «Eso no es cierto», gritó Francisca. «Mi madre nunca supo que tenía una hermana hasta que cumplió 18 años. Sus padres le confesaron entonces que había tenido una gemela, dada en adopción por decisión de los abuelos. Pasó el resto de su vida buscándote». Victoria soltó una risa amarga. «Una historia conmovedora, pero demasiado conveniente ahora que necesitas mi compasión». «No quiero tu compasión», respondió Francisca. «Solo quiero justicia, para mi madre, para mi esposo, para mis hijos». En ese momento, Carmen salió también de su escondite, seguida por Mercedes, Javier y Tomás. Victoria los observó con incredulidad. «¿Mercedes? ¿Javier? ¿Ustedes también me traicionan? No es traición elegir hacer lo correcto, señora», respondió Mercedes con dignidad. Victoria hizo otra señal, y más guardias aparecieron desde el avión y la terminal privada. Estaban rodeados. «Me temo que esta conmovedora reunión familiar ha terminado», dijo Victoria con frialdad. «Guardias, escolten a estos intrusos fuera de mi propiedad». «No», intervino Carmen, dando un paso al frente. «Antes, quiero que todos escuchen la verdad». Con sorprendente autoridad para su edad, Carmen levantó la voz para que todos pudieran oírla. «Miguel Sánchez no solo es mi padre, es el nieto del hombre a quien Ernesto Montero robó el invento original que fundó su imperio. Y tenemos pruebas», señaló a Tomás, que sostenía el documento rescatado años atrás. Victoria palideció visiblemente. «Tonterías. Son acusaciones sin fundamento de una familia desesperada. Llevamos el mismo caso a las autoridades federales», continuó Carmen. «Están en camino. Todo saldrá a la luz. El robo original, el intento de asesinato contra mi padre, el secuestro, la suplantación de identidad, los medicamentos para mantenerlo confundido, todo». La seguridad de Victoria comenzó a flaquear. Miró hacia el avión, donde el Dr. Ruiz observaba nerviosamente la escena. «¿Realmente crees que puedes ganarme?», preguntó, recuperando su compostura. «Tengo más dinero y poder del que jamás soñarás. Un solo vuelo y desapareceré con tu querido esposo. Nunca nos encontrarán. No se trata de ganarte, Victoria», respondió Francisca con tristeza. «Se trata de terminar con esta locura. El odio te ha consumido durante décadas.
¿Para qué? Mi madre te amaba, te buscó hasta su último aliento. ¡Mentira!, gritó Victoria, perdiendo finalmente el control. Si me hubiera amado, me habría encontrado. Lo intentó. Intervino el padre Sebastián, que acababa de llegar acompañado por un hombre con traje formal que se identificó como agente federal. Tengo cartas, registros de sus búsquedas. Isabel Valenzuela dedicó su vida a encontrar a su hermana perdida. Murió en un accidente de auto mientras viajaba a Monterrey, siguiendo una pista sobre tu paradero. La revelación pareció golpear a Victoria como un golpe físico. Por primera vez, su máscara de frialdad se quebró completamente. No, no es posible. Lo es, confirmó el padre. Y hay más. El mismo día que encontraste a Miguel en la playa, cuando descubriste que era el nieto del hombre a quien tu esposo había estafado, también descubriste su apellido, Sánchez Ramírez. Viste el nombre de tu hermana en sus documentos y supiste que era tu sobrino. Un silencio absoluto cayó sobre la pista. Victoria miraba al vacío, como si viera fantasmas. Nunca fue solo por el invento o por el documento que probaba el fraude, continuó el padre. Fue porque viste la oportunidad perfecta para tu venganza. Quitarle a la hija de Isabel lo que más amaba, igual que sentías que te habían quitado a ti una familia. Victoria se tambaleó, súbitamente envejecida por el peso de la verdad. Francisca, impulsada por un sentimiento que ni ella misma comprendía, se acercó y la tomó del brazo para sostenerla. Todo este tiempo, murmuró Victoria, todo este odio, y ella realmente me buscaba. Hasta su último día, confirmó Francisca, y yo crecí escuchando historias sobre la tía que algún día encontraríamos. En ese momento, un ruido en la puerta del avión captó la atención de todos. Miguel había logrado levantarse y se apoyaba débilmente en la barandilla de la escalerilla. Paquita, llamó con voz ronca, luchando contra los efectos de los sedantes. ¿Eres tú? Francisca soltó a Victoria y corrió hacia él. Al mismo tiempo, Enrique Montero, que había permanecido dentro del jet hasta entonces, apareció tras Miguel con expresión furiosa. «Basta de esta telenovela», gritó, empujando violentamente a Miguel. Todo ocurrió en cámara lenta. Miguel, debilitado por las drogas, perdió el equilibrio y comenzó a caer por la escalerilla. Francisca gritó, corriendo para intentar atraparlo. Carmen y los demás también se lanzaron hacia adelante. Y entonces, sorprendiendo a todos, fue Victoria quien reaccionó más rápido. Con una agilidad inesperada para su edad, se abalanzó y logró sujetar a Miguel antes de que golpeara el concreto. Rodando ambos por los últimos escalones, el agente federal y sus hombres, que habían estado esperando el momento oportuno, intervinieron entonces, rodeando a Enrique y al Dorier Ruiz, que intentaban huir hacia el jet, mientras Francisca y Carmen ayudaban a Miguel a incorporarse. Victoria permaneció en el suelo. Con una mueca de dolor, en el último momento, había protegido a Miguel con su propio cuerpo. ¿Por qué?, preguntó Francisca, arrodillándose junto a ella. Victoria la miró con ojos llenos de un arrepentimiento tan profundo que parecía haberse acumulado durante décadas, porque es lo que Isabel habría hecho. Respondió simplemente, y mientras las sirenas de la Policía Federal se acercaban y el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, las dos familias separadas por el odio y el rencor finalmente se encontraban, unidas por un acto inesperado de redención. El sol de la tarde bañaba la pequeña capilla de San Miguel de Allende, iluminando los vitrales que proyectaban colores sobre el suelo de piedra. 6 meses habían pasado desde aquella dramática noche en el aeropuerto. 6 meses de recuperación, revelaciones y reconciliaciones. Miguel, vestido con un sencillo traje beige, esperaba nervioso junto al altar. A su lado, Roberto ajustaba la corbata de su padre con gestos precisos, idénticos a los que Miguel solía hacer años atrás. «Estás temblando, papá», sonrió el muchacho. «Cualquiera diría que es la primera vez que te casas con mamá». Miguel abrazó a su hijo, aún maravillado por el milagro de tenerlo a su lado. Los primeros meses tras dejar las drogas que controlaban su mente habían sido difíciles. Fragmentos de 2 vidas, la de Miguel Sánchez y la de Alejandro Montero, se entremezclaban en su memoria de formas confusas, pero el amor de su familia y la terapia adecuada estaban ayudándolo a reintegrar ambas partes de sí mismo. «En cierto modo, es como la primera vez», respondió.
Siento que estoy conociendo a tu madre nuevamente, redescubriéndola cada día. El padre Sebastián se acercó con una sonrisa serena. Listo para renovar tus votos, hijo. Más que nunca, padre. La música comenzó a sonar suavemente. No era la tradicional marcha nupcial, sino los acordes de aquella canción que Miguel había compuesto para Francisca antes de su desaparición, ahora interpretada por Roberto al piano, la misma melodía que había iniciado el despertar de su verdadera identidad. Las puertas de la capilla se abrieron y apareció Lupita, radiante con su vestido rosa, esparciendo pétalos por el pasillo. Detrás venía Carmen, hermosa y seria, tan parecida a Francisca cuando era joven, que a Miguel se le llenaron los ojos de lágrimas. Y finalmente, Francisca, sencilla y elegante en un vestido color marfil, avanzó hacia el altar. Sus ojos no se apartaron ni un segundo de los de Miguel mientras caminaba, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente si dejaba de mirarlo. Cuando llegó a su lado y tomaron sus manos, Miguel sintió que el círculo finalmente se cerraba. El camino de regreso a casa había sido largo y doloroso, pero estaban aquí, juntos nuevamente. Estamos reunidos hoy, comenzó el padre Sebastián, para celebrar la renovación de los votos matrimoniales de Miguel y Francisca. Un testimonio vivo de que el amor verdadero puede superar incluso las barreras de la memoria y el tiempo. Desde las primeras bancas, Mercedes y Javier observaban la ceremonia con lágrimas mal disimuladas. Junto a ellos, otros rostros familiares. Tomás, el pescador que había salvado a Miguel, el Doetrer, García, que ahora supervisaba el tratamiento de Lupita con las mejores medicinas disponibles, doña Esperanza, quien había sido como una abuela para los niños durante los años difíciles, y en la última banca, apartada pero presente, Victoria Montero observaba la ceremonia en silencio. Los meses transcurridos desde el confrontamiento habían cambiado profundamente a la matriarca. Después de confesar todo ante las autoridades, había aceptado su responsabilidad legal, pero debido a su edad y condición de salud, se le permitió cumplir arresto domiciliario en lugar de prisión. El reencuentro con la familia de su hermana había despertado en ella un arrepentimiento tardío pero sincero. Las cartas y fotografías que el padre Sebastián le había entregado, pruebas de los esfuerzos de Isabel por encontrarla, habían derribado finalmente el muro de odio que había construido durante décadas. Miguel y Francisca pronunciaron sus votos con voces emocionadas, prometiendo amarse y respetarse, esta vez con la profunda comprensión de lo que significaba realmente hasta que la muerte nos separe. «Los anillos, por favor», pidió el padre. Roberto se adelantó con una pequeña caja. No eran anillos nuevos, sino los mismos que habían intercambiado en su primera boda, guardados cuidadosamente por Francisca durante 8 años. Cuando Miguel deslizó el anillo en el dedo de Francisca, murmuró palabras que solo ella pudo escuchar. Ni siquiera cuando no sabía quién era. Mi corazón olvidó quién eras tú. Tras la ceremonia, la pequeña recepción se celebró en el jardín de la casa que ahora compartían. No era la mansión Montero. Miguel había decidido venderla y donar gran parte del dinero a una fundación para niños con enfermedades cardíacas, sino una casa cómoda y luminosa en el centro de San Miguel, lo suficientemente espaciosa para la familia reunida. Victoria, que había permanecido apartada durante la celebración, se acercó finalmente a la pareja. Entre sus manos sostenía un sobre. «Quisiera hablar con ustedes un momento», pidió, con una humildad que hubiera sido impensable meses atrás. Francisca y Miguel intercambiaron miradas antes de asentir y seguirla a un rincón más tranquilo del jardín. «Primero, felicidades», comenzó Victoria con voz trémula. «Fue una ceremonia hermosa. Gracias por venir», respondió Francisca, sinceramente. «Significa mucho para nosotros». Victoria asintió y extendió el sobre. «Esto es para ustedes. Es la escritura de una propiedad en la costa, cerca de donde ocurrió el accidente. He establecido allí un centro de investigación naval. Quiero que lleve el nombre del abuelo de Miguel y que tú, Miguel, lo dirijas si así lo deseas». Miguel tomó el sobre, sorprendido. «No sé qué decir, Victoria. No es necesario que...» «Lo es», interrumpió ella con firmeza. «No puedo deshacer el daño que he causado, pero puedo intentar repararlo en parte. El centro también financiará becas para jóvenes ingenieros brillantes sin recursos, como lo fue tu abuelo. Es un gesto muy generoso», dijo Francisca, conmovida a pesar de todo.
No es generosidad, corrigió Victoria. Es justicia tardía. Hizo una pausa. Hay algo más. He creado una fundación para reunir a familias separadas por tragedias. La he llamado Fundación Isabel, en honor a tu madre. Las lágrimas asomaron a los ojos de Francisca. Después de todo lo ocurrido, aún le resultaba difícil conciliar a esta mujer arrepentida con la Victoria vengativa que casi destruye a su familia. Ella estaría feliz de saber que finalmente te encontramos, dijo suavemente. Victoria asintió, incapaz de contener sus propias lágrimas. Desperdicié décadas en odio, cuando podría haber tenido una hermana, una familia. Miró hacia donde los niños jugaban en el jardín. Ahora es tarde para muchas cosas. Pero quizás no para todo. El tiempo no se recupera, respondió Miguel, que sabía mejor que nadie el valor de los años perdidos. Pero el futuro siempre está abierto. En ese momento, Lupita se acercó corriendo con una flor en la mano. ¿Es cierto que eres nuestra tía abuela?, preguntó a Victoria sin rodeos. Victoria pareció momentáneamente desconcertada por la pregunta directa. Sí, supongo que lo soy. Entonces toma, dijo la niña, ofreciéndole la flor. Es para ti, porque ahora eres parte de nuestra familia. Con manos temblorosas, Victoria aceptó la flor, mientras Miguel y Francisca observaban el intercambio con una mezcla de emociones. Cuando la niña regresó corriendo con sus hermanos, Victoria se volvió hacia ellos. No merezco esta segunda oportunidad. Quizás no, respondió Francisca. Pero el perdón no se otorga porque alguien lo merezca, sino porque trae paz a quien perdona. Mientras Victoria se alejaba para reunirse con los demás invitados, Miguel abrazó a Francisca por la cintura, contemplando a su familia reunida. ¿En qué piensas?, preguntó ella, apoyando la cabeza en su hombro. En que la vida nos da caminos extraños, respondió. Todo lo que pasó, todo lo que perdimos, y sin embargo, aquí estamos. ¿Te arrepientes de algo? Miguel lo consideró un momento. De los años que perdimos, sí. Del sufrimiento que tú y los niños pasaron, siempre, pero no de la lección. Hizo una pausa. Alejandro Montero me enseñó cosas valiosas. Cómo manejar el poder, cómo navegar en un mundo de privilegios. Miguel Sánchez sabía amar incondicionalmente y valorar lo realmente importante. ¿Y quién eres ahora?, preguntó Francisca, mirándolo a los ojos. Soy ambos, y más que ambos, sonrió. Soy el hombre que, incluso sin saber su nombre, buscaba el camino de regreso a ti. El sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Roberto había vuelto al piano, tocando ahora melodías alegres que invitaban al baile. Carmen conversaba animadamente con el hijo del Dotrer, García, mientras Lupita intentaba enseñar pasos de baile a Mercedes. Miguel tomó la mano de Francisca y la condujo al centro del jardín. ¿Me concede este baile, señora Sánchez?, mientras se movían al ritmo de la música, rodeados por las personas que habían hecho posible su reencuentro. Miguel y Francisca sentían que, a pesar de las sombras del pasado, el futuro brillaba con una luz más intensa que nunca. En ese pequeño jardín de San Miguel, donde la tragedia había dado paso a la reconciliación, dos familias separadas por el odio habían encontrado finalmente un camino hacia la redención. Y aunque las cicatrices permanecerían, ya no definían su historia, sino que formaban parte de un tapiz más amplio y luminoso, el de un amor que había triunfado incluso sobre el olvido